Si usted ha seguido durante algún tiempo Última Mirada, o digámoslo así, durante algunos años incluso, usted verá que conversamos harto con Raúl Soria en el análisis internacional de ciertos países que son, de alguna forma, íconos de las relaciones internacionales, porque lo que sucede en esos países nunca queda ahí, sino que rebota y genera situaciones en otros países. Uno de esos que le hemos dado harta dedicación, porque es uno, primero, poblacionalmente el más grande del mundo, económicamente está ahora muy arriba y sirve prácticamente a todas las economías porque tiene una máquina gigantesca de maquila de productos, llamémoslo así, que los reciben los países capitalistas pero con los brazos abiertos, es China. Y de China vamos a hablar porque tuvo su último congreso, y siempre ahí surgen situaciones que eventualmente pueden, como yo digo, afectar no solamente al país, sino que afectar por su dimensión, por su impacto a todo el mundo. Raúl, ¿cómo estás? Hola Fernando, tienes toda la razón. Antes se decía que cuando Estados Unidos estornudaba, Chile se resfriaba. Bueno, quizás esta metáfora también se puede aplicar a China, porque hoy día nuestro comercio con China es vital, y no solamente Chile, sino que el grueso de los países latinoamericanos. Y China cerró justamente con dos grandes sesiones de su Congreso. Se refiere al Congreso, al Parlamento, no a los congresos del Partido Comunista, que también los hemos seguido con bastante detalle. Pero este Congreso en realidad es hasta cierto punto, o más que hasta cierto punto, en buena medida, un timbre de goma para la voluntad del hombre que vemos allí, Xi Jinping, que es el mandamás en China, junto con los miembros de la Comisión Política del Comité Central, son quienes tienen básicamente la última palabra. Pero este Congreso, timbre de goma y todo, nos abre luces sobre cuáles son las prioridades que tiene el partido y que le transmite al Congreso, y que con sus 3.000 delegados llevan a sus distintas circunscripciones y van estableciendo cuál va a ser la línea. Y en este Congreso se reforzó una vez más algo que viene siendo la línea de Xi Jinping, y es que el partido tiene absoluta dominación, absoluta prioridad por encima de otros órganos del Estado. Durante algún tiempo en China se dio un cierto balance entre el poder del Estado y el poder del partido, y distintas instancias estatales tenían cierta autonomía. Esto ha ido cambiando, especialmente bajo Xi Jinping, que ha tomado un control muy directo y ha puesto al partido directamente a controlar el grueso de las actividades en el país. Cuando digo el Partido Comunista Chino tiene más de 100 millones de militantes. No, esto en una población de 1.400 y algo más millones de personas, 100 millones de militantes no es un pequeño núcleo, es un gran núcleo. Es decir, es algo menos que el 10% de la población total. Y para ser miembro del partido se requieren una serie de condiciones, y una de ellas, quizás la más importante, es absoluta lealtad a los mandatos partidarios. Y todo el grueso de los altos cargos en China están dados por la pertenencia al partido, los mandos de las Fuerzas Armadas, los jefes de las distintas reparticiones gubernamentales. El grueso son miembros del partido. Es prácticamente imposible llegar a los cargos decisorios más importantes del Estado sin pertenecer al partido. Hay algunas excepciones, pero es muy difícil. Bueno, ¿qué se ha propuesto este Congreso? Que en dos sesiones que realizaron la semana pasada, uno, crecimiento económico. Y la gran propuesta, y esto es importante para Chile, se propone crecer en un 5%. Es una cantidad, como lo sabemos, bastante respetable para una economía de ese volumen. Estados Unidos está creciendo a 3 y tanto por ciento. Por lo tanto, China crecer al 5%, que lo logró este año, y si lo consigue
para el próximo es una situación bastante positiva. Claro, no es la sombra, Fernando, de cuando China crecía a 2 dígitos, 11, 12%, y era un crecimiento, digamos, fenomenal, pero todo el mundo sabía que eso no era sostenible en el tiempo y que a medida que una economía crece y va tomando mayor volumen, sus tasas de crecimiento se van reduciendo casi proporcional al tamaño que va adquiriendo. Bueno, pero hay una serie de otros temas que son muy importantes en China, que ha vivido una crisis del sector inmueble, ha tenido quiebras de grandes constructoras y una de las resoluciones del Congreso es tratar de resolver esta crisis que ha afectado de manera importante a la economía china, que el último año o los últimos 2 años ha tenido, digamos, algunos problemas importantes, no decisivos, no que no se puedan superar, pero sin duda algunas vicisitudes que los propios chinos no esperaban, y esto ha significado, y ahora hay muchos que dicen que China ya no va a sobrepasar a Estados Unidos. Antes se ponían fechas y se decía, quizás para el 2030 o el 2040, China habrá superado en volumen a la economía estadounidense. Bueno, eso parece que no va a ser el caso, o al menos hay muchos que plantean que no lo es. De manera que en este Congreso se plantearon además una serie de objetivos sociales y políticos que podremos monitorear en el futuro si se cumplen o no. Oye, hay varias cosas que me gustaría hacer hincapié contigo, Raúl, sobre el caso chino. Y te voy a poner una situación relativamente de parangón. Hace, llamémoslo así, 50 años atrás, tú tenías 2 grandes gigantes de característica de estar dominados por los partidos comunistas de ambos países, que era la Unión Soviética y era China, con Mao Zedong y con los distintos jerarcas que hubo en Rusia. Y tú veías en ese entonces que China seguía manteniendo todas sus características que tú has enumerado muy bien, pero se produce un fenómeno entrando ya al siglo XXI muy fuerte, pero ya viniendo del siglo XX, se produce un fenómeno cuando China empieza a hacer negocios de todo tipo, crear sus propios automóviles, crear sus propios autos eléctricos, crear sus propios artefactos que tenían, y empieza a hacer de alguna manera, te lo voy a poner en términos un poco groseros, pero en algunos casos, la maquila de buena parte del mundo capitalista occidental, mientras Rusia se quedaba básicamente arrinconado ahí solamente con su grupo, la Unión Soviética, perdón, con su grupo ahí en Europa controlado, y las cosas que salían ahí no entraban a ninguna otra parte, ni tampoco tenían comercio con todos los países occidentales. China lo hizo de esa forma, creó una forma económica con el autoritarismo propio del comunismo chino. Y eso es una cosa bastante sorprendente, porque a los ojos de hoy, tú ves a la Rusia de hoy, y quien gobierna en Rusia hoy es básicamente un partido conservador. El Partido Comunista saca el 5% de los votos, no saca más. Y sin embargo en China todavía sigue muy fuerte, pero con una economía abierta, lo que quizás te dice, mira, puede ser que los países occidentales critiquen mucho a los países de izquierda y particularmente comunistas, pero si te van a comprar de todo y van a ser tus socios y te van a financiar los negocios, mira tranquilamente para otro lado sin demasiada prisa. Así es. Sí, y bueno, hay que decir que la cultura china es muy distinta de lo que era la cultura rusa. Me refiero a la cultura zarista, en que era una sociedad muy vertical, muy absoluta. Los chinos siempre tuvieron esta institución bastante avanzada, que eran los mandarines, es decir, individuos que de distintos orígenes sociales
competían y daban un examen ante el emperador, y según las calificaciones que obtenían, eran los cargos que iban a conseguir. Y esto realmente hizo de China siempre una sociedad bastante competitiva. Me refiero competitiva en que los mejores llegaban a los puestos de decisión. Y eso es algo clave en toda sociedad. Uno de los grandes problemas de la Unión Soviética fue la mediocridad, es decir, la obligación que tenía todo funcionario de someterse absolutamente a los mandatos del partido. En cambio, en China, pese a toda la situación de opresión y de autoritarismo, los gerentes de empresa, los cuadros en los distintos ámbitos tienen bastante libertad y discuten y pueden expresar opiniones disidentes y, bueno, los resultados están a la vista. Son una sociedad muy competitiva internacionalmente porque son competitivos también en lo doméstico. Ahora, tienen graves problemas y justamente en estos congresos, en estas sesiones del Congreso han estado discutiendo esos problemas. Uno muy importante es el desempleo juvenil y una de las tareas que se proponen que bordea 25%. El desempleo en China hoy día es del orden del 5% global, pero entre los jóvenes llega hasta el 25%. Y ese es un factor muy inquietante que el Congreso se ha propuesto buscar soluciones. Por cierto, el partido está trabajando en eso, pero eso es una de las prioridades que surge de este Congreso. Otra, de la cual hemos hablado en más de una oportunidad, es el tema del crecimiento demográfico. Es decir, China tiene ahora, después de tantas décadas de política de un solo hijo, tienen un problema demográfico y quieren estimular la maternidad. Y digo la maternidad porque el crecimiento demográfico depende mayoritariamente de las mujeres y por lo tanto hay que brindarle a las mujeres condiciones para una maternidad que les permita desarrollar sus vocaciones, sus carreras, y tener una vida, acceso a vivienda, resolverles muchos de los problemas que hoy enfrentan parejas jóvenes y también, mujeres, madres solteras, de manera que eso ha sido tomado en este Congreso como un tema de absoluta relevancia. Pero claro, hay otros temas que también están pendientes y se ha discutido mucho y no han logrado suficiente, por lo menos es la impresión que uno tiene, no han logrado resolverlo, y es la compleja relación campo-ciudad. Y, por ejemplo, cuando en varias oportunidades que estuve en China, tú veías los inmigrantes chinos, que venían desde el campo a la ciudad y tú necesitas un pasaporte, tú necesitas un permiso especial si eres campesino para ir a trabajar a una ciudad. Y eso te autoriza a estar en la ciudad un tiempo limitado, pero no te da los beneficios de la ciudad. Por ejemplo, si tú llegas a una ciudad tan rica como Shanghái, bueno, los originarios de Shanghái tienen acceso a salud, a muy buena salud, a muy buena educación, pero eso no se replica para los inmigrantes, que viven en condiciones, ha ido mejorando notablemente, pero están en desventaja y ahora se está proponiendo o se está discutiendo tratar de emparejar un poquito más la cancha para los inmigrantes del interior de China. Sí. De manera que estos grandes temas sociales están sobre la mesa y son las tareas que se ha planteado este Congreso en estas sesiones de Congreso. Sí, además es bien interesante el otro factor que desgraciadamente involucra un tema que es delicado, que es no solamente son potencias brutalmente potentes hoy día en materia económica, pero además son potencias nucleares. O sea, las ventajas que se podían haber obtenido después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Occidente con respecto, por ejemplo, a la Unión Soviética en esa época y a China, bueno, hoy día están bastante matizadas con el factor de que todos tienen energía nuclear y bombas nucleares. Eso, y por ejemplo, hay una carrera armamentista claramente
entre China y Estados Unidos, y China ya está en la construcción de 4 portaaviones con propulsión convencional, pero ya está planificando la construcción de 2 portaaviones nucleares. Estados Unidos tiene unos 12 operativos de portaaviones, de manera que China lo que se propone es establecer una zona, y lo ha hecho de muchas maneras, y por eso ha tenido bastantes fricciones en el sudeste del Pacífico, es decir, hacerlo una zona relativamente de seguridad china, y ha chocado con Filipinas, ha tenido fricciones con Indonesia, pero también principalmente con Estados Unidos, que plantea como doctrina los mares abiertos y que nadie lo puede privar de navegar donde quiera hacerlo en aguas internacionales. Y claro, Estados Unidos no le permite a otros países navegar libremente con buques de guerra frente a sus costas. Bueno, los chinos en alguna medida quieren hacer lo mismo y están en ese proceso, y por eso se están dotando de una armada bastante formidable, y en el campo aéreo también han conseguido el desarrollo de aviones que en muchos terrenos pueden competir con Estados Unidos. China está destinando una parte muy importante de su presupuesto al tema militar, y eso te habla de la competencia que podría derivar, y muchos estiman de que esa es la historia, que los imperios ascendentes en algún momento suelen chocar con los imperios existentes. Eso no es una regla de oro, pero ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, y hay muchos estudios que hablan sobre eso, y ciertamente los militares chinos y los militares norteamericanos se lo toman muy en serio este tema. Bueno, vamos a estar mirando lo que ocurre en China. Este congreso, y tú lo has dicho muy bien, los congresos siempre son bastante interesantes de observar. Y hay que meterse un poquitito en la lógica de la política china, que es bastante más compleja para nosotros quizá, pero de los congresos salen directrices que, bueno, se aplican, como tú muy bien lo dijiste, con esa talla estricta de conducta china, que cuando se da la orden de que las cosas se hacen de una manera, bueno, así se hacen. Así es, Fernando, así es. Bueno, gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Chao, hasta mañana.